Bueno, ahora sí doy las buenas noches oficiales. Una alegría estar nuevamente con ustedes. Y vamos a comenzar, pero antes yo quería hacer un pequeño comentario, así con un poquito de devolución de los trabajitos de la unidad pasada. Quería, por lo menos quería colocar dos cosas que me parecen que podrían ser útiles. Una es tener cuidado siempre con, como en todos los campos del saber humano, también en teología utilizamos términos técnicos, ¿no? Como cualquier otro campo del saber. Y a veces las palabras, todas las palabras el idioma es una cosa muy viva, muy plástica, a veces tienen más de una acepción. Y este es el caso, por ejemplo, de la palabra confesión. Confesión, de repente en nuestras orejas puede sonar a un rito de la iglesia, un rito que pastoralmente tiene mucha importancia, o sea, que una persona pueda con un hermano o hermana volcar las cosas que agobian su ser para sentir a través de ese ministro la absolución de sus pecados. Me parece que es un rito muy importante, no es un rito obligatorio, por supuesto, bien lo dicen las rúbricas, es para las personas atribuladas. Eso es confesión, pero también nosotros en nuestro trabajo de la última vez allá en Buenos Aires, usamos la palabra confesión en otro sentido, que también es confesar, es decir, poner algo sobre el ruedo, pero tiene que ver con lo que uno dice que cree, ¿no? Entonces la pregunta estaba dirigida evidentemente a esa acepción de la palabra confesión, ¿no? Y las confesiones, por lo tanto, como esos documentos donde la Iglesia expone, es decir, confiesa, dice lo que cree, ¿no? Y los que aceptamos esas confesiones, aceptamos también esas cosas, ¿no? O sea, yo creo en la resurrección porque nuestras confesiones dicen, y creo en la resurrección de la carne, por ejemplo. Ahora, si me piden que me ponga a explicar ese temita, ni lo sueñen y por favor no lo pienso hacer porque es un tema complicado, pero sí creo en ello, sí creo, porque es un artículo de fe. Creo en la resurrección de la carne, ¿no? Y si no fuera así, entonces tendría que pensar que mi lugar no es dentro de la iglesia, sino quizás en otro lado. Y está bien, también es válido, ¿no? Hay que respetar esas cosas. Y el otro tema que me parecía importante también es, en el fondo, ¿qué son las confesiones? Más allá de lo documental, que como documento podemos analizarlo, ¿no? Pues tenemos el texto ahí, podemos hacer la disección de esos textos. Las confesiones no son, digamos, no son posteriores al... no son, a ver si digo, las confesiones no son una cosa que uno usa, sino una cosa en la cual uno se basa, ¿no? Es decir, nuestra iglesia, la IELU, tiene una confesión muy clara, lo dicen sus estatutos. Si van a ellos, dice que la IELU sostiene las confesiones conforme están en el Libro de Concordia de 1580. Puede cambiarlas si le da la gana cambiarlas un día, o lo cambiará por sus mecanismos. Pero eso no quiere decir que si las cambia siga siendo una iglesia luterana, ¿no? O sea, si uno quiere enmarcarse en el luteranismo, las confesiones son nuestra base, es nuestro sustrato. Sobre ellas construimos. Podemos apartarnos, ¿no? Pero si queremos ser luteranos, construimos sobre esa base. Otros construyen sobre otras bases, ojo, ¿no? Otros construyen, y también hay que parar la oreja porque pueden tener cosas edificantes, ¿no? Pablo amonestaba estudiarlo todo, retener lo bueno, ¿no? ¿Sí? Sí, hay que prestar orejas, pero nosotros las confesiones son nuestra base sobre las cuales construimos. No somos a partir, o sea, no nos sirven, las tomo cuando las necesito, sino son el fundamento. Sobre ellos estamos asentados. Si nos sentamos en otro lado, bueno, es otra cosa, ya no es la iglesia luterana.
No, quería hacer solo esas precisiones, no sé bueno, si sirven para algo, pero bueno, quería ponerlas sobre el rumeno. Y bueno, y hoy vamos a arrancar ya quizás, y vamos a volver siempre a las confesiones. O sea, y acuérdense que quizás alguna cita que haya por ahí o alguna pregunta va a haber que ir a esos textos que ya fueron publicados, ¿no? La Confesión de Augsburgo, los catecismos, siempre vamos a remitirnos a ellos, ¿no? Después se puede construir con otros. De todos modos, vieron que les puse dos textitos que me parecieron que son muy bonitos, espero que los hayan leído. Uno de un teólogo de hace un siglo, ¿no? Del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado, y otro de un teólogo que vive todavía, ¿no? Ya es un hombre mayor, pero vive aún, así que es bien contemporáneos, y siguen poniendo estos temas, este tema de la cruz. Y ese con el que vamos a arrancar hoy, ¿no? Y ahora vamos a cuáles son los núcleos de la teología luterana. Y me parece que lo más razonable es a partir de esto. Lutero, en una de sus lecciones, está compilado en una de sus lecciones, en las lecciones que él daba sobre los salmos, siendo profesor en la Universidad de Wittenberg, allá entre los años 17, 18, 19, 1500 me refiero, ¿no? Decía, o les dijo, y está escrito, les dijo a sus alumnos, solo la cruz es nuestra teología. ¿No? Él, si lo van a buscar por ahí, está en latín siempre, y obviamente daba sus clases en latín, porque la lengua que se usaba, pero solo la cruz es nuestra teología. O sea, la cruz en el pensamiento luterano tiene una centralidad, pero muy grande. Y más que un tema teológico, o sea, un capítulo de un libro de teología, la cruz, la perspectiva de la cruz, va a ser una llave que nos va a permitir entrar a las distintas lides que vamos a tener que enfrentar pensándolas teológicamente. La cruz, más que un capítulo del libro de teología, es una herramienta para hacer teología, ¿no? Así que eso es lo que nos vamos a concentrar hoy. Y el texto base que vamos a tomar es un texto interesante. Son tesis, ¿no? Que fueron uno de los textos propuestos, que son estas tesis, acá las tengo, acá estoy con mi tomo 1, todavía yo tengo los tomos viejos de Paidós, antes de la Aurora, súper agotado es una cosa así, lo tengo bien agarradito, que nadie me lo saque, no se presta ni nada. Esta disputación de Heidelberg es del año 1518, y esto ya nos va diciendo algo, ¿no? 1518, es decir, estamos después del 31 de octubre de 1517. Es decir, que Lutero ya levantó una pequeña polvareda. Hay gente que se lo quiere comer crudo, ¿no? Los dominicos, entre ellos, lo quieren comer crudo. Obviamente, porque con sus 95 tesis, Lutero en realidad les salivó el asado, ¿no? O sea, el negocio de las indulgencias, y la gente cuando le tocan la parte de bolsillo normalmente es mucho más cosquillosa que en otras partes. Así que hay varios enojados con él, y pese a eso, Lutero, que sigue siendo un fraile agustino, un profesor de la Universidad de Wittenberg, es invitado a una reunión de su orden, de la Orden de los Agustinos, a la ciudad de Heidelberg, una ciudad muy bonita, que está más bien hacia el lado occidental de Alemania, cerca del río Rin, está sobre otro río, el río Neckar. Es una zona de viñedos, además, ahí se produce un vino blanco bastante bueno para estar tan al norte, y ahí va a tener lugar esta reunión de su orden, donde Lutero va a proponer estas tesis.
¿no? Si ustedes ya le dieron una lecturita, van a ver que son 40 tesis, de las cuales 28 son tesis teológicas y 12 tesis filosóficas. ¿No? Tienen, en este contexto, tienen importancia en cómo Lutero, piensen todavía dónde estamos, todavía no llegó el 21, todavía no ha sido excomulgado, pero tiene gente que está enojadita con él. Lutero es un buen fraile, es un buen pensador también, y acá nos va a poner algo, o le va a poner al mundo, un rompimiento, que esto es lo importante de estas tesis de Heidelberg, es un rompimiento con el mamotreto del pensamiento medieval, ¿no? Lutero va a romper con el pensamiento hegemónico de la Edad Media, es decir, el escolasticismo, ¿no? Si ustedes leyeron las tesis, por ahí van a ver, sobre todo en las filosóficas está esto, miren, leo porque ya como lo tengo delante de mis ojos, le leo la tesis 29, la primera de las tesis filosóficas. Perdón. Aquel que quiera sin peligro filosofar en Aristóteles debe necesariamente hacerse bien simple en Cristo. Y después, si ustedes siguen, aparece acá el nombre de Aristóteles. Aristóteles, del cual hay que hablar con mucho respeto, porque nuestro pensamiento, él está en nuestras bases. Pero el aparato escolástico, que en realidad ahí, bueno, los dominicos siempre tienen sus cosas que ver con esto, ¿no? Con Santo Tomás, que han sistematizado y han dado forma a la teología a partir del pensamiento aristotélico. Eso es contra lo que Lutero se va a poner un poquito cosquilloso, y acá en realidad también esto tiene que ver con su propia formación. No se olviden que Lutero tiene una formación en lo que en su tiempo se llamaba la vía moderna, claro, moderna en su tiempo, ya para nosotros tiene algunos siglos encima, ¿no? Que tenía que ver, que se acuerdan que lo habíamos hablado un poquito, o lo mencionábamos a Ockham, a Guillermo de Ockham, ese fraile franciscano inglés, ¿no? Bueno, este rompimiento con la escolástica va a ser muy importante, porque va a permitir que Lutero pueda abrir otras ventanas que, no porque estuvieran cerradas, porque realmente en la Edad Media se producía mucho pensamiento, pero sí estaban ya direccionadas hacia un lado. Y Lutero nos va a abrir y nos va a permitir ver otras cosas, ¿no? Y esto es lo importante en las tesis de Heidelberg. Y nos vamos a poner, en particular, la recomendación fue leer a partir de unas ciertas tesis, porque aquí van a aparecer las herramientas que Lutero como teólogo va a usar, y son las que nosotros heredamos y que son sumamente útiles, porque nos van a permitir acercarnos a los distintos problemas bueno, que el mundo nos va poniendo a lo largo de la historia, y poder encararlos desde la mirada luterana, que, como ustedes habrán visto, por el mero hecho de vivir, nosotros nos acercamos a ciertos problemas muy controversiales en la sociedad, tanto en la sociedad argentina como en la sociedad uruguaya y otras sociedades, con una mirada que no es la de otros y otras cristianos y cristianas, ¿no? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque
llegarse al tema de Dios, echar mano, morder ahí el problema del concepto de Dios desde lo creacional, desde lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Por ese lado, para Lutero, no se va, y el que hace ese camino, evidentemente, no es un teólogo. La teología no utiliza ese camino, ¿no? Aristóteles sí, la teología no. Un buen teólogo, ¿no? La tesis 20, están ahí, las dos son medio gemelas, ¿no? Más merece ser llamado teólogo aquel que entiende las cosas visibles e inferiores de Dios, considerándolas a la luz de la pasión y de la cruz. Y acá ya Lutero está poniendo el tema en cuestión. ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿Se manifiesta Dios en un cielo estrellado nocturno hermoso? ¿En una silenciosa playa con el rumor de las olas? ¿O Dios se manifiesta al ser humano en la brutalidad de la cruz? He ahí el punto, ¿no? Y esto es lo que... Y esto es nuestro centro, ¿no? Y si ustedes piensan un poquito y van, por ejemplo, al catecismo, ¿no? Vayan al catecismo menor para no andar con tanta complicación y leyendo un texto tan largo. Cuando en su explicación del credo, esa explicación del catecismo menor, que es una explicación para gente sencilla, para los niños, ¿no? Lutero explica el segundo artículo, ¿no? El que tiene que ver con el Hijo, ¿no? ¿Dónde está el... ¿Qué es lo que dice? Es más, él puede leer, porque también tomé la predicción de... inocencia y bienaventuranza eterna, así como Él resucitó de la muerte y vive y reina eternamente. Esto es con toda certeza la verdad, ¿no? Fíjense que en su explicación sobre el Hijo no aparece nada del ministerio de nuestro Señor. No aparecen sus dichos, no aparecen sus signos, no aparece nada de eso. ¿Qué es lo único que aparece en la explicación del credo? La cruz, la pasión, la muerte. Ahí está el quid de la cuestión. No está en otros lados. No está en las palabras bellas, no está en los portentos, está en la cruz. Y lo que ha hecho por mí, hombre perdido, condenado. ¿Y lo ha hecho para qué? Para que yo sea suyo, para que pueda tener comunión con Él. Bueno, seguimos con las tesis de Heidelberg. Tesis 21. El teólogo de la gloria llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El teólogo de la cruz denomina las cosas como en realidad son. Y acá aparece esto otro. Hay dos caminos. La teología de la gloria, o el título de nuestro encuentro de hoy, la teología de la cruz, ¿no? Dos formas contrapuestas. Y en esta tesis 21 queda bien clarito que son totalmente opuestas, porque uno llama a las cosas, da vuelta a las cosas, las trastoca. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. En cambio el otro llama a las cosas por su verdadero nombre. Y acá hay que hacer alguna aclaración. Esto de la teología de la gloria, ¿no? Que hablamos mucho, esto también está mucho en nuestra forma de hablar muy luterana, hablar de la teología de la gloria que predican algunos por ahí locos insensatos, y la teología de la cruz que es nuestra teología, claro. Pero cuando hablamos de la teología de la gloria, ¿no? Es muy interesante. Bueno, esto originalmente está escrito en latín y por supuesto, como nuestro idioma deriva del latín, es muy parecido.
teología gloria y listo. Y gloria es una palabra que nosotros todos sabemos el significado, más o menos nos remite a algo, gloria. Por ejemplo, el texto de este domingo, si ustedes piensan, aparece la palabra gloria o algún derivado muchas y reiteradas veces, pero nosotros no somos muy de hablar de gloria. En otras iglesias sí se utiliza ese vocablo mucho, la gloria y todas estas cosas. ¿Qué es la gloria? ¿No? Hay que tenerlo claro. Pero es muy interesante cómo esto mismo, teología de la gloria, se dice en alemán. ¿No? Es Theologie der Herrlichkeit, teología del señorío. ¿No? Es decir, que tiene que ver con todo aquello que remite al poder. Claro, y acá aparece esto, el teólogo de la gloria, es decir, el teólogo del señorío, y son los teólogos de una iglesia que no le gusta la cruz. El teólogo de la gloria no puede sentir aprecio por la cruz, porque es fea, porque implica muerte, porque implica dolor, porque la cruz es un instrumento para los desclasados. Un ciudadano no puede ser condenado a la crucifixión. Es para esclavos, para extranjeros, para lo más bajo de la sociedad. De hecho, al Señor lo crucifican con dos delincuentes. Es para eso la cruz. Así que el teólogo de la gloria, la cruz le huele feo. Tiene mal olor, tiene el olor de los bajos fondos. Claro. Entonces, ¿qué le queda al teólogo de la gloria, al teólogo del señorío, al teólogo que busca la púrpura imperial? Claro. Y no se olviden que la iglesia se empezó a correr desde el siglo IV a pegarse junto al emperador, ¿no? Claro, esa iglesia no puede hablar de una cruz. Esa iglesia es más, quiere expulsar la cruz. ¿Qué tipo de Cristo necesita una iglesia de teólogos de la gloria? Y esto es importante, pues eso también tiene que ver con nuestras propias representaciones de Cristo. Una iglesia de teólogos de la gloria necesita un Cristo todopoderoso, un Cristo sentado en el trono, un Cristo de esas hermosas obras de arte que uno puede encontrar en Europa, sean mosaicos o en algunas pinturas románicas. Hay una muy bonita de esos Cristos que están en el trono, que le salen las dos espadas de la boca, que es juez y señor. No, un desarrapado colgando de una cruz. ¿No? Eso es el teólogo de la gloria. Uno que destierra a Cristo, a ese Cristo que el credo nos dice que ha venido a redimirnos a nosotros, hombres y mujeres, también, no solo los hombres somos pecadores perdidos, las mujeres también, pero bueno, Lutero dice hombres, no más, hombres perdidos y pecadores. Lo destierra ese Cristo que pende de la cruz es desterrado. Y necesitamos un Cristo domesticado, claro, un Cristo que se comporte conforme a la etiqueta de la corte. Bueno, entonces entienden por qué Lutero dice que el teólogo de la gloria llama a lo bueno, a ese Cristo que nos ha redimido en la cruz, malo. Y a lo malo, la pompa, la vanagloria, el poder, ese poder que no es el de aquel que lava los pies de sus discípulos, a eso lo llama bueno. El verdadero teólogo llama a las cosas por su nombre. La cruz de ese que ha muerto, la cruz de ese sufrimiento. ¿No? Lean un poquito también, vayan al articulito de Braquemeier, está muy linda esa parte. Eso es lo bueno. Ahí está nuestra salvación, ahí está la razón de nuestro bien. ¿No? Y eso es lo que hace un teólogo de la cruz. Va al Cristo crucificado, al Cristo de la pasión, porque ha sido, como dice la explicación del credo, por su pasión y su muerte que nos ha dado la salvación.
Bien, pero el problema que Lutero quiere encarar con la tesis 19 y con la que sigue ahora, ya que hay dos formas de hacer teología, la teología de la gloria, la que le importa el señorío, y la teología de la cruz, la que mira al crucificado, ¿no? Porque ahí va a encontrar cosas interesantes. La tesis 22 dice, aquella sabiduría que considera que las cosas invisibles de Dios se comprenden partiendo de las obras, infla, ciega y endurece por completo. El problema acá es, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo puedo ver el rostro de Dios? ¿No? Ese es un gran problema. Y Lutero tenía también ese problema. ¿Cómo puedo, es más, él era mucho más preciso en el planteo de su problema, ¿cómo puedo tener un Dios misericordioso? Porque el Dios que veo es simplemente un Dios que castiga, un Dios que, que está por sobre el ser humano, que mira desde lejos además. Y por lo tanto, como mira desde lejos, yo solo puedo ver como esa orla del vestido que llena el templo en esa visión de Isaías. Solo puedo ver eso, el dobladillo del vestido. No da para más, no da para conocer más. Y encima es un Dios terrible. Es el Dios que dice allá en Éxodo, nadie puede ver, cuando Moisés le pide, ¿no? Te quiero verte, ¿no? Nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Causa la muerte, Dios. El ser humano no puede. Acuérdense también el relato de Jacob, ¿no? Dice que llamó al lugar Peniel porque vi a Dios, vi el rostro de Dios, ¿no? El rostro de Dios no se puede ver, el ser humano no accede a él, es mortal. Es un Dios insoportable para el ser humano. Pero entonces la pregunta sigue en pie. ¿Dónde? ¿Dónde voy a encontrar a Dios? O mejor dicho, ¿dónde Dios me va a encontrar a mí? Porque en realidad lo que Lutero está planteando es que no hay forma, ¿no? Si parto de las obras, parto de lo que yo tengo, de lo que soy, de lo que conozco, de lo que me rodea, dice, infla, ciega y endurece por completo. Puedo convertirme en un vanidoso, no ver un pepino y encima esclerosarme de tal manera que justamente el endurecimiento es lo contrario a cualquier ser vivo. Los seres vivos son plásticos, solo los cadáveres están rígidos, ¿no? Por este lado, no puedo. Es un Dios que me va a conocer a mí. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Dónde? ¿Dónde lo va a hacer? Pues lo va a hacer en la cruz. Ahí sí puedo ver el rostro de Dios. Y no es el rostro justamente, no es el rostro prolijo de la corte imperial, donde todos están bien rasurados y perfumados. Es el rostro del dolor, es el rostro del sufrimiento, es el rostro de la injusticia. Ahí, ahí se encuentra, ahí se encuentra Dios. Y ahí sí lo puedo ver. Lo puedo ver el rostro de Dios. El que me ve a mí ve al Padre. Pero no es, no es un Jesús sentado en trono el que podemos ver, ahora por lo menos. Es Jesús que está en la cruz. Ese es el Jesús que podemos ver, ese es el Cristo. Y el teólogo de la gloria no quiere ver esos Cristos. Quiere ver el glamour, no quiere ver el dolor. Y este es el centro de nuestra teología. No poner la mirada en esas cosas, no tener esta inflación intelectual de pretender emprender a Dios, sino esta humildad de poder dejarse encontrar por Dios. ¿Y dónde? En el dolor, en la cruz, en el sufrimiento. Por eso el Señor nos dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿se acuerdan cómo sigue eso? Que está en más de un evangelio además. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La cosa es que hay muchas visiones de la cruz y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque parezca absurdo, ¿no? Los extremos, como los extremos siempre se terminan tocando, también es teología de la gloria
la exaltación de la cruz como dolor humano. Entonces, ¿qué hago? El sufrimiento. Tengo que cargar mi cruz, ¿no? ¿Sí? Porque yo quiero ser discípulo del Señor. Y en eso créanme, sí, verdaderamente quiero ser discípulo del Señor. Entonces, como teólogo de la gloria, ¿qué haría? Pues bien, hoy ayuno. Mañana me arrodillo sobre maíces. Pasado duermo en el suelo. Eso también es dar lugar a mi propia soberbia. Eso también es buscar yo puedo seguir al Señor. Perdón, Octavio. Sí. Hay una pregunta de Solange. Diga, sí, sí. ¿La cruz no puede simbolizar amor, vínculo con Dios? Si tiene un poquito de paciencia, vamos a llegar. Un poquito, ¿no? Todavía estamos subiendo al Calvario. Cuando lleguemos, nos vamos a encontrar con la cruz y con los beneficios de la cruz, ¿no? Pero entonces, el teólogo de la cruz también, el pensar que el sufrimiento, la flagelación, que tiene que ver con todo el bagaje del pensamiento místico de la Edad Media, ¿no? Que uno tiene que ser la imitación de Cristo, ¿no? Inclusive hay un manualcito que se llama Imitación de Cristo, justamente, muy popular, y hasta nuestros días ha seguido. Bueno, yo no sé si a nuestros días la gente le gustaría imitar tanto a ese Cristo de la imitación de Cristo, pero bueno. Entonces, darse unos cuantos azotes hace bien, es muy saludable. No, eso también es darle lugar a nuestro propio ego. Es estar yo presente, yo que duermo en el piso, yo que ayuno, yo que me flagelo, yo que me arrodillo sobre maíces. ¿Y dónde quedó Dios ahí? En ningún lado. Bonhoeffer lo explica muy bien, esto muy, muy lindo lo explica, ¿no? No es acumular mortificaciones. Por ese lado no es tomar la cruz, eso no es tomar la cruz, acumular mortificaciones. Acumular mortificaciones es eso, acumular mortificaciones. Si a usted le gusta, bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Tomar la cruz es distinto. Tomar la cruz es poder leer ese dolor, es poder darse cuenta, porque crucificados hay muchos. Han habido antes del Señor y lo siguen habiendo hasta nuestros días. Los seres humanos usamos mucha violencia. Y la cruz es uno de los emergentes de las tantas creaciones del ser humano para ejercer la violencia. No es la única, por supuesto. ¿No? Y seguimos crucificando o seguimos torturando de otras maneras, seguimos matando, seguimos haciendo padecer a seres humanos, ¿no? Y en eso somos todos, ¿no? ¿Quién llevó a la cruz a Cristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? No, nosotros, todos. Ha sido por nosotros, lo que dice el credo, por nuestros pecados. Todos somos responsables de la cruz de Cristo. Pero bien, si hemos llegado hasta acá y teniendo ahora claro que hay dos caminos para conocer a Dios. Con uno no llego a nada, no se puede, no hay vía racional, no hay elementos en la creación que nos permitan conocer a Dios. Sí, Dios nos pone la cruz para ser conocido. Y además es un lugar donde no solo podemos conocer a Dios, sino podemos conocerlo, y lo más importante de todo, conocerlo y vivir. Porque de otra manera ver el rostro de Dios es morir. En la cruz podemos verlo, y no solo verlo, podemos vivir, y es más, tener vida. Como dice el credo, yes, para que yo fuese suyo y viviese bajo él en su reino y le sirviese en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas, así como él resucitó de la muerte y vive y reina eternamente, ¿no? Para eso, para tener bienaventuranza eterna, ahí puedo ver a Dios. Bien, teología de la gloria, teología de la cruz. Nosotros vamos a seguir por la teología de la cruz. Y esto ya ahora vamos a rozar algunos temas que van a estar más adelante. Lutero, teniendo esta herramienta que él mismo
nos propone, esta herramienta que él nos regaló, que es la teología de la cruz, en algún momento que le tocó, enfrentar un problema, no la utilizó y salió mal. Ya hablamos de esto, ¿se acuerdan que hemos hablado de la guerra de los campesinos? Quizás si Lutero hubiera entendido que podía aplicar ahí la teología de la cruz y leer el problema que estaba pasando, quizás las cosas hubieran ido para otro lado, y sin embargo él tomó otra cosa, ¿no? En uno de sus escritos dice cruz, 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 no en el sentido de esta cruz de redentora, sino, pero denle palos y palos hasta que estos se dejen de jorobar, ¿no? Lutero ahí, como todos, Lutero no era perfecto, era un hombre muy inteligente, muy capaz, nos ha dejado cosas maravillosas, pero era un ser humano tan falible como cualquiera de nosotros, ¿no? Él no lo utilizó, en su momento no lo utilizó, pero es un gran instrumento con el cual vamos a poder ir encarando todos los temas. Es el eje que va a vertebrar nuestra teología. Por eso él dice, solo la cruz es nuestra teología. Todo lo demás, no. Y solamente las cosas que están en función de esto, sí. Así que bueno, por un lado, el conocimiento de Dios. A Dios lo conozco en la cruz. No hay otro lugar. Dios me encuentra en la cruz. Es más, es Él el que me encuentra ahí en la cruz. Y me va a encontrar en todos los dolores de mi propia vida, como ha encontrado a todo el mundo en los propios dolores, en las propias cruces de cada cual. También acá Perdón, aparece... Octavio. Sí. Hay una intervención de Ingrid en el chat. Adelante, Ingrid, o léela tú, por favor. ¿La leo? Sí. Dale, Ingrid. No, porque creo que no se entendió. Entonces, dentro de lo que vendría a ser esta teología, siento que también hay como esta cuestión de exigir, ¿no? De que digo, porque yo duermo en el piso, porque yo no como, entonces Dios me tiene que aceptar sí o sí. Entonces, el punto que se le da es esta vanidez del humano de decir, yo puedo decidir y justificar lo que Dios me tiene que hacer. El problema es ese, o sea, Dios no es manipulable, ¿no? Con eso no podemos. Esos caminos que pretenden manipular, y además porque pensar que este Dios que uno puede discernir, que está allá arriba en las más altas nubes, es un Dios siempre lejano. Entonces, como Dios está lejano, piensen en esto que también es importante. Si Dios está muy lejano, ¿qué hago yo, pobre hombre pecador? Y bueno, ahí viene la iglesia y me dice, no se preocupe, para eso está la iglesia, para poder mediar, para que usted, pobre pecador, que no puede acercarse ni con una caña a ese Dios altísimo allá, más allá de las nubes, está la iglesia. Bueno, así que haga lo que la iglesia le va a decir y de repente le va bien, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, estas visiones de Dios necesitan una iglesia también poderosa para poder mediar entre algo que está muy bajo y algo que está muy arriba, ¿no? En cambio, la teología de la cruz desbarata todas esas pretensiones. La teología de la cruz desbarata las indulgencias. La teología de la cruz desbarata cualquier tipo de mediación, porque en el dolor, que es una experiencia que todos nosotros enfrentamos, me encuentro con Cristo. Es ahí donde me va a encontrar, en la cruz, no en otro lugar. Él encuentra a todos los seres humanos ahí, a todos. A todas, ¿no? Perdón, si hay que ponerle con todo lo más abarcativo posible. Es ahí donde él encuentra y donde yo puedo acercarme a él. Y no necesito, no quiero usar algún vocabulario que después un video recortado parecería una cosa horrible. No necesito, bueno, Lutero lo había dicho, no necesito un papa, no necesito una curia. Sí necesitamos, sí, después lo vamos a ver cuando veamos. Sí, la iglesia tiene un ministerio, necesita un ministerio para su funcionamiento, pero no una mediación de ese pelo, ¿no? De un poder que se está interpuesto.
Y bueno, entonces todo lo que se me puede ofrecer por ese lado no me va a llevar a ningún lado, porque simplemente soy yo mismo que estoy dando vueltas, yo que hago esto, o yo que soy muy brillante, o yo que me flagelo mucho. Por una punta o por la otra sigo siendo yo. No dejo ser ser Dios. ¿No? Eso es lo que nos tiene que quedar claro, y eso es lo que Lutero quiere que nos quede claro también. Y eso es la teología de la cruz. Dejar a Dios ser Dios y no ponernos nosotros en lugar de Dios o en la posición de los manipuladores de Dios. Yo puedo manipular a Dios y Dios va a bailar. O, bueno, sí, puede ser un fetiche, un ídolo baila a nuestro antojo. Dios no. Dios no puede ser ahí acollarado por nuestras acciones, nuestros pensamientos o nuestras creencias. Dios es Dios y nosotros no, ¿no? Pero Él sí nos encuentra en la cruz. Y esto nos lleva a distinguir un par de cositas que son importantes. Por un lado, esta distinción que Lutero hace y que es muy importante para también poder ir desbrozando los caminos, que es la distinción entre ley y evangelio, ¿no? Dios nos habla de estas dos maneras, desde la ley, sí, pero la ley no produce vida, ¿no? Ahí Pablo lo argumenta muy bien en la epístola a los Gálatas, ¿no? La ley nos muestra que, bueno, somos pecadores, la ley exige, la ley nos pide aquello que, bueno, nos tenemos que convencer que no llegamos. La otra forma que Dios nos habla es a través del Evangelio, la buena noticia, ¿no? En la cual nos anuncia su gracia, simplemente, ¿no? O sea, la ley es simplemente demanda, el Evangelio es regalo, es don, y es regalo, don gratis, ¿no? Totalmente inmerecido. Dios lo regala porque se le da la gana de regalarlo, y no hay por qué reprocharle porque Él quiera ser bueno, ¿no? Así que Dios siempre nos va a hablar de estas maneras. El problema es cuando confundimos y hacemos del Evangelio, y eso es lo que va a hacer el teólogo de la gloria, hacer del Evangelio ley y de la ley evangelio. Claro, ayuna y tendrás la gracia. Eso es transformar la ley en Evangelio. Y por ese lado las cosas no van a funcionar. No por mucho ayunar, bueno, quizás uno perdiera algún kilo que tiene de más, pero no, más de eso no va a pasar. Y además es dudoso. Yo lo he hecho y no, porque he tenido que bajar de peso y no me pasó mucho, me privé de muchas cosas y no logré demasiado. Así que estos caminos no funcionan. Pero bueno, nos queda la otra parte, porque ya que lo mencionamos, el Evangelio, y ahí entra la parte del amor, ¿no? ¿Qué es lo que amamos? ¿No? ¿Qué es lo que ama el ser humano? Y el ser humano ama aquellas cosas que son dignas de ser amadas, ¿no? Lo que es bello, lo que me es grato, lo que me place, ¿no? El amor del ser humano es así. Amamos lo que es digno de ser amado. El amor de Dios que manifiesta en la cruz es distinto, ¿no? Obviamente, ¿no? Por eso el teólogo de la gloria no puede soportar la cruz, porque la cruz no es digna de ser amada, la cruz es espantosa. ¿A quién le gustaría morirse por asfixia y lentamente? No es algo para ser amado, es algo terrible, es algo para dar vuelta a la cara, realmente. Bueno, esos son nuestros amores, ¿no? Yo eso no lo amo. Yo amo la belleza, ¿no? Puedo amar una obra de arte porque es bella. Puedo amar un buen vino porque me place al paladar. Puedo amar a una persona por distintos motivos, pero siempre tienen que ver con el placer que me genera. Sea desde lo físico hasta porque tiene una charla encantadora y me place oír su conversación. Bueno, ese es el amor del ser humano. Sin embargo, el amor de Dios es distinto. El amor no nos ama porque somos
porque somos bellos. Somos bellos porque somos amados. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios ama porque es la propia esencia de Dios. Y el objeto del amor de Dios es bello porque es amado por Dios. No lo ama Dios porque es bello, sino lo hace bello porque es objeto del amor de Dios. Y eso es la cruz. Ese es el amor de la cruz, el amor de Dios que surge en la cruz. El amor de Dios, dice la tesis 28, no encuentra, sino crea aquello que le place. El amor de Dios se origina por su objeto. Perdón, el amor del hombre se origina por su objeto. Porque es bello, lo amo. El amor de Dios me hace bello a mí, hombre perdido y pecador. Y ese es el amor de la cruz. El amor del que ha sido colgado en el madero. Ese es el amor que no puede discernir el teólogo de la gloria, porque el teólogo de la gloria está solo seducido por el poder, por aquello que es deseable, porque el poder es algo muy deseable y muchos venden su alma por él. Ese es el camino de la teología de la gloria. Buscar lo que me gusta. Poder atrapar el objeto de mi deseo. Y sí, no, sin duda pueden desear a Dios y quieren atraparlo. Pero Dios es inasible. Si ni siquiera podemos ver el dobladillo del vestido de Dios. En cambio, en la cruz, Dios viene a nosotros. Dios se muestra. Dios se muestra en el rostro más frágil habido, más frágil que todas nuestras propias fragilidades. Piense cada cual su máxima fragilidad y sepa que en la cruz está un rostro mucho más frágil. Ahí Dios no solamente nos va a encontrar, nos va a crear para que yo viva con Él, para que le sirva en bienaventuranza, como dice el credo. Bueno, en realidad esto es tan solo esto, tener cuidado de no caer en estos caminos de pensar que soy yo el que puedo, sino abrirse al Dios que viene a mí, a ese Dios que se me revela, al Dios que puedo ver en la cruz. Y lo voy a ver en la cruz, no en la cruz del Calvario, porque esa ya quedó, y la Vera Cruz ni siquiera, bueno, por ahí en la Edad Media había muchas astillas que así podían reconstruir muchísimas cruces. En la cruz, la vamos a ver en la cruz de todos los hombres y mujeres que en nuestro mundo siguen siendo crucificados. Ahí podemos volver a ver el rostro de Dios. ¿Quieren ver el rostro de Dios? Supongo que todos tendremos rostros muy cerquita en nuestras inmediaciones. Yo no necesito más que salir acá, cuando salga a la iglesia para ir a tomarme el ómnibus para mi casa. Acá a la vuelta tengo muchachos tirados, destrozados por la pasta base. Ahí está el rostro de Dios también. Ahí sí lo puedo ver. No lo veo en el cáliz de acero inoxidable de la congregación. No. Iba a decir cáliz de oro o plata, pero bueno, nosotros no teníamos, el nuestro es de acero inoxidable apenas. Este es el punto central de nuestra teología. Dios nos encuentra. Dios nos hace amables en el sentido de seres dignos de ser amados. Dios no puede ser encontrado por otros caminos. El rostro de Dios mata, sino causa muerte. Y somos totalmente reconocer nuestra impotencia para poder llegar a Él. Solo lo conoceremos a través de la cruz. Ahí lo vemos. En otro lado, tenga la seguridad que a Dios no se lo encuentra. Pero esa cruz, aunque parezca loco, porque es locura, ¿no? Eso lo dice Pablo, acuérdense, es locura
Para unos, para los griegos es locura, ¿no? Para nosotros, para los judíos es una blasfemia, algo terrible. Sin embargo, es poder de salvación. Ahí, ahí es en la cruz donde se encuentra la vida, aunque es el instrumento de la muerte, pero ahí encontramos la vida y encontramos ese amor de Dios, ese amor que, como dice Lutero en su última tesis, o la última tesis teológica, por supuesto, este amor de Dios crea, crea. Ahí encontramos nuestra, nuestra nueva vida. Y este es el punto de partida, aunque parezca una cosa muy sencillita y que no, la teología de la cruz, la teología de la gloria, bueno, esto se ha formulado de muchas maneras a lo largo de la historia, ¿no? Pero es el punto, es en la cruz. Y no en la cruz como sufrimiento así gratuito, flagelarse, eso no, esas cosas, eso no es cruz. Eso no es cruz. Eso es simplemente mortificación. Cruz es redención. La cruz de Cristo es redención, es encuentro con Dios y redención. En ese lugar. Bien, no sé si nos queda alguna otra preguntita sobre esto. Y bueno, yo solo les encarecería, piensen en las cruces que siguen habiendo en nuestro mundo. Y que es ahí donde vamos a ver a Dios. Y es ahí donde somos llamados a abrazar la cruz. Tomar la cruz es eso también. Ir ahí, a esos lugares, abrazar la cruz ahí. No en decidir en mi dormir en el suelo, ¿no? Cuando a mí se me canta dormir al suelo. Eso no es abrazar la cruz. Abrazar la cruz es ir a donde está el prójimo sufriendo. Eso sí es abrazar la cruz. Eso sí es seguir a Cristo, ser discípulo de Él, seguir. Hacer lo que uno quiere, que le gusta, aunque sea estar de rodillas largo rato en la iglesia, eso no es ser discípulo del Señor. Eso es simplemente poner las rodillas, nada más. Bien. No sé si quedan más, perdón, porque yo ahora recién miro por todo el chat, perdón que yo no me distraigo, no lo miro, ¿no? Y ya vi perdón Solange, bueno, gracias a Hernán que me recordó tu pregunta y la de Ingrid, ¿no? Así que, bueno, sí, entonces finalmente quede claro, en la cruz se muestra el amor de Dios, porque Dios nos permite verlo y nos da la vida encima, ¿no? Y no como en los otros caminos, que si uno quiere verlo, no se puede ver el rostro de Dios y vivir. Y eso está clarito en Éxodo, y es así. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y yo tengo una duda. Hola, Octavio, Adelante, ¿todo Solange, bien? por favor. Cuando comenzaste a explicar hoy lo de la teoría de la cruz, contemporáneamente, ¿existe esa versión? ¿Lo podemos relacionar con, no sé, tal vez es muy fuerte decir la Iglesia Católica, pero no dije eso, pero digo, si existe hoy, porque no sé si hay algún hermano católico, así que no quiero ser respetuosa. No. Ojo, entiendo por dónde vas. Bueno, la teología de la cruz, ¿no? Teología de la cruz, teología de la gloria. Y la teología de la cruz se sigue viviendo, se supone que nosotros la estamos viviendo. Pero lo más interesante es poder discernir, porque las seducciones siempre a veces son muy sutiles y uno sica muchas veces ante estas cosas. La teología de la gloria está presente y en algunos lugares muy, muy presentes, ¿no? Toda vez que se plantee cosas de la índole, bueno, haga y obtenga, ese no es el camino de la cruz. Y ahí, bueno, no voy a hablar de iglesias cristianas, pero porque, bueno, todos tenemos nuestros más y nuestros menos, algunos tendrán más máses, otros tendrán más menos, pero tenemos un solo bautismo, un solo Señor, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros lugares que realmente son, y sí, esto sí no me importa si lo reproducen por ahí, que lo digo, que son deleznables,
¿no? Como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Que eso es terrible, junta lo peor de todo lo peor decía un sacerdote de allá de Bariloche, lo peor del catolicismo con lo peor de los evangélicos, eso es la Iglesia Universal del Reino. Y sí, es así. Yo un día por poco choco, los que conocen Bariloche saben dónde está la congregación, a cuadra y media de nuestra iglesia pusieron un local, lo estaban construyendo. Yo pensé que era un local tenía todo el look de locales de esos de pinturas, de pinturerías, de esas cadenas de pinturerías, y no, pusieron ahí el local. Entonces yo un día iba con él manejando en el auto y seguía manejando y me quedé, por supuesto que di vuelta la cara para pisar el freno, porque no sabía lo que estaban armando adentro. Después me enteré. Después pasé caminando, porque en realidad me picaba mucho la curiosidad. Era un telón de fondo enorme que representaba una gran montaña. Muy, muy bonito, ¿no? Pero prácticamente el ancho del salón. Y después, claro, Pueblo Chico en el fondo. Tiene más de 100.000 habitantes, pero sigue teniendo muy, muy cosa de pueblo chico, entonces uno se entera de las cosas. También la gente se enteraba de las cosas de uno, por supuesto, ¿no? Eso hay que saber que la comunicación va y viene. Me enteré cómo era eso. Eso era el monte Sinaí. Sí, sí. Parece que el verísimo. Porque uno podía hacer un viaje al monte Sinaí para llevar sus peticiones a Dios. Claro, como todos sabemos, y eso no es muy... ¿no? Hay clase turista, hay business, bueno, ahí también había, ¿no? O sea, si uno ponía una suma, había una sumita pequeñita, bueno, uno podía llevar su papelito y ponerlo en una urnita ahí, y Dios de repente la atendía. Ahora, después con otro tarifario, había unas que Dios sí atendía, sí o sí. Bueno, todo esto es una grosería absoluta, exagerada, pero real, lamentablemente real, ¿no? Porque las personas que ponían las peticiones a ellos, me imagino, son personas agobiadas por una enfermedad, por situaciones que no pueden resolver por distintas, o sea, personas que están sufriendo y son esquilmadas, realmente por eso digo que es algo deleznable, pero bueno, esa es, usted ponga, Dios hace. Bueno, eso es teología de la gloria. Y hay formas mucho más sutiles, que parecen hasta piadosas algunas, pero hay que tener cuidado. Vuelvan siempre al principio de Lutero. Solo la cruz es nuestra teología. Si encaramos las cosas por otro lado, que no sea el encuentro en la cruz, las cosas no... estarán muy disfrazadas, muy sutiles, pero... ¿no? Porque el teólogo de la gloria es un teólogo que también está dentro de la iglesia, ¿no? No anuncia a Cristo, no anuncia a Cristo, al Cristo de la cruz, anuncia a otros, ¿no? Quizás idolátricos, yo me animo a decir idolátricos, pero no conducen a la salvación, conducen a la autosatisfacción, porque yo he hecho lo correcto, he sido piadoso. Esas cosas, ¿no? Pero además este tipo de condenas están en los profetas, ¿no? Cuando los profetas dicen, no, déjense de tanta cosa, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice Isaías. No, con eso no podemos ir a Dios. Octavio. Sí. Profesor, ¿qué Diga, tal? diga. ¿Cómo le va? Yo, bueno, es la primera clase que me sumo, como empecé un poquito tarde. Ándate. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias. Le hago una pregunta, bueno, porque de todo lo que dijo usted sobre la Iglesia Universal nunca fui, pero conozco cómo es de hecho me he criado en la Iglesia Evangélica Pentecostal, así que bueno, sé un poquito de qué se trata lo que está hablando. Ahora le hago una pregunta. El tema de lo que es la adoración y de lo que es como es, digamos, las alabanzas, los cánticos y demás,
cuando se da honra, cuando se da gloria, como es a Dios. ¿En qué lugar queda eso con el tema como es de la teología de la cruz? ¿Eso como es aceptable o no? ¿O cómo es? Bueno, lo que pasa es que lo que usted está planteando, y va a ser un tema, ya no me acuerdo ya de qué unidad, les voy a decir el nombre técnico, ¿no? Porque toda Sí, ciencia sí. tiene su terminología adiáfora. Lo que usted me está hablando es de la forma que los cristianos y cristianas tenemos para adorar a Dios. ¿No? Y hay diversidad. Lo importante es entender de que no hay una que es preferible a la otra. Y que, salvo que uno en su alabanza esté diciendo mamarrachos, teológicas, aberraciones, como que Sí, obvio. Jesús no es Dios, o una cosa así, o que, no sé, algo que contraría el credo. El resto de las formas de alabanza, como otras cosas, como las vestimentas que puedan usar los ministros, son cosas indiferentes, que no tienen que ver con esto. La teología de la cruz y la teología de la gloria tienen que ver con la forma de conocer a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? Ese es el punto. Es un problema de conocimiento. ¿Cómo se conoce a Dios? Las formas en que vivimos nuestra vida y eso significa diáfora, son indiferentes. Uno puede utilizar, no sé, esos coritos viejos evangélicos tradicionales, o puede utilizar cantatas de Bach. Podrá utilizar una u otra o todo lo que hay entre medio por distintos criterios, por un criterio estético, porque me gusta, porque así lo hacía mi abuelita. Y es válido, es perfectamente válido. Eso no tiene nada que ver con esto. Sí, cuando yo digo que yo puedo conocer a Dios porque mi razón me lo permite, o porque lo he visto revelado en la naturaleza, y esto hay que tener mucho cuidado y lo vamos a discutir en su momento, porque he recibido una revelación particular. Un espíritu me sopló en la oreja y me contó cómo era Dios. Hay una revelación de Dios, sí, sin duda, las Sagradas Escrituras. ¿Hay una forma de poder entender las Sagradas Escrituras? Sí, la inspiración del Espíritu Santo. Pero revelaciones particulares, ahí es una cosa para discutirla, y en su momento lo vamos a hacer. Ojo, no nos ponemos ahora, porque veo que hay gente que Dios me reveló que, bueno, no, pues si empiezo a mencionar cosas, algunas instituciones se van a poner en cosquillas. No. Pero, Me parece que ese tema hay que dejarlo como aparte. sí, pero eso sirve para justificar acciones propias, personales de los líderes. Dios me reveló que tiene que hacer tal cosa, y entonces, bueno, no. La revelación de Dios está en las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo nos conduce a ellas. No sopla en las orejas de particulares, sopla en la iglesia el Espíritu Santo. ¿No? El problema es cuando la iglesia se pone reacia al soplo del Espíritu, ¿no? Lo cual a lo largo de la historia ha pasado y pasa, ¿no? Sí. Bueno, así que entonces la teología de la cruz y la teología de la gloria tienen que ver con el conocimiento de Dios y la forma con que hacemos teología. Si partimos de nosotros, si partimos del poder, o si partimos de la obra de Dios en su muerte, en su pasión. Si partimos desde ahí, o si partimos desde nosotros mismos, desde lo brillante que soy Octavio. yo. Diga, Isabel. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Entonces, yo por ahí voy a decir una boludez, pero entonces la teología de la cruz nos llevamos a poner de acuerdo con la Iglesia Católica, ¿sería? A ver, ojo que yo creo que de repente no vamos a poder agarrar etiquetitas de iglesias, decir, esta es teología de la gloria, esta es teología de la cruz. Claro. Son dos caminos para hacer teología. Que a lo largo de la historia en algunas veces ha predominado
ciertas formas de teología, ojo, Entonces, a lo que nos compete a nosotros es la teología de la cruz, de no la la... cruz. Sí, Vamos con ejemplos. Siempre si uno tiene que criticar, debe criticar sobre uno mismo, no sobre el prójimo que queda sí, medio feo. Pero, por ejemplo, un gran teólogo de la cruz del siglo sí. XIX, ¿no? O sea, un poquito más cerca de nosotros que Lutero, Ujú. de un país que es muy luterano, tiene un alto porcentaje y además es la iglesia del Estado, Dinamarca. Un señor que se llamaba Søren Kierkegaard, ¿no? Bueno, él no decía, no utilizaba la expresión así, teología de la cruz, teología de la gloria, sino que los que no seguir a Cristo, ¿no? A tener toda la forma, pero no ser seguidores de Cristo. Él hacía una gran crítica a su iglesia, que era la iglesia luterana de Dinamarca, inclusive un hermano de él era obispo, y sin embargo él criticaba porque su iglesia estaba predicando la teología de la gloria. ¿No? Sí, pasa. Y gracias a Dios que siempre hay en su providencia voces, como la de Kierkegaard en su momento, y como la de tantos otros hombres, como la de Lutero en el siglo XVI, como la de Bonhoeffer en medio de la crisis del nazismo, que nos traen, hay que mirar la cruz de Cristo y no mirar el poder y esos grandes desfiles de las SS por las calles de Nuremberg. Eso sí que imponía. Y si ustedes vayan a un libro de historia, o a internet es mucho más fácil que los libros, y vean toda perdón Gustavo, que ya, toda la arquitectura nazi, ¿no? Sobre todo vayan a buscar las obras en Nuremberg, los grandes estadios, esas cosas, son para impactar, para generar eso del poder, que la gente vea y pueda leer el poder. La tiara papal con 3 coronas. Eso es decir, yo tengo poder. Y no, la cosa no va por ese carril, va por la cruz. Hay que mirar al Calvario, no hay que mirar al trono imperial. Esa es la gran cuestión. Y en la seducción de que es mucho más lindo el trono imperial de oro y joyas que la cruz, es cierto, y a muchos nos puede tentar y a veces no nos damos cuenta y estamos mirando al trono y no a la cruz. Nos pasa, somos seres humanos y pese a eso Dios nos sigue amando. Eso es lo más importante de todo. Gustavo, perdón. Hola, buenas noches. Pero entonces, si entendí bien, si bien, aunque la teología de la cruz sea un aporte de Lutero, y en ese sentido la podemos sentir propiamente luterana, puede haber teólogos y teólogas de la cruz, por ejemplo, de la Iglesia Católica, y puede haber teólogos y teólogas de la gloria en la Iglesia luterana. No les quepa duda. No les quepa duda. No, gracias a Dios, gracias a la providencia de Dios, siempre va a haber teólogos de la cruz. Que de repente en algunos momentos de la historia sean voces ahí mínimas y voces que otros que son muchos y tienen poder quieran callar, eso sí que no les voy a decir que no. Es más, les voy a decir que sí, que es preferible a ese tipo de predicaciones callarlas, porque son incómodas. Porque un teólogo de la cruz es siempre incómodo para el poder. No es luterano, pero piensen cómo se articula la teología de la liberación en Latinoamérica. No me animo a hablar de teologías del África y de Asia, porque no conozco un pepino, pero ¿desde dónde se ha articulado la teología de la liberación? ¿Desde el poder? No. Desde el pobre, desde el sufrimiento, desde la cruz.
Y piensen un poquito, y si no lo buscan en algún libro de historia, cómo las iglesias oficiales han tratado, en su momento, todos los esfuerzos que hicieron y si hayan hecho más a lo largo del tiempo para callar a los teólogos de la liberación, ¿no? Si uno sigue la teología de la cruz, va a ser incómodo, va a incomodar, ¿no? Bonhoeffer no terminó en un campo de concentración porque le parecía divertido, obviamente. Eran sumamente, tipos como Bonhoeffer, porque encima eran inteligentes, eran muy incómodos para el régimen. Y por supuesto, demoraron mucho en ahorcarlo. Tendrían que haberlo silenciado mucho antes, ¿no? Irónicamente, fue ajusticiado el día anterior que entraran los aliados a Buchenwald. Pero claro, un teólogo de la cruz es una voz incómoda, sobre todo cuando el poder se pone más sobre todas las cosas y trata de dominar todo, tanto más incómoda es la teología de la cruz. Y las voces de los teólogos de la cruz se vuelven totalmente insoportables. No en vano, de Lutero, siguiendo estos caminitos, se logró la excomunión 2 años después. Buen entendedor, pocas palabras. Hay una pequeña anécdota que de repente es interesante. Lutero, después de que vuelve de Heidelberg, le escribe a un amigo de él, que en realidad un amigo que lo ayudó mucho. Como a veces Lutero se salía con las de él y no era muy protocolar, pero este amigo de él justamente trabajaba en la Cancillería del Duque, era un experto en las materias de protocolo y etiqueta, que se llamaba Jorge Spalatin. De seguro alguno de ustedes habrá leído esa explicación de lo que significa la rosa luterana, ¿no? Eso es justamente, Lutero se lo escribe en una carta a este señor, ¿no? Y él le cuenta, cuando vuelve de Heidelberg, le cuenta cómo le ha ido, una carta para un amigo, ¿no? Para dar noticias, ¿no? Y dice que después de sus tesis, hace un comentario le comenta a Spalatin sobre los comentarios que levantaron sus tesis. Y por ahí él le dice, como una anécdota, y es muy breve lo que dice esa cartita, dice que se levantó un joven doctor, ¿no? No era así de esos teólogos, porque ni siquiera pone nombre, ¿no? Así que debería ser una persona bastante anónima, y le dice que si los campesinos oyen esto, ciertamente lo lapidarían, ¿no? O sea, lo matarían a pedradas, ¿no? Y ahí quedó. No sabemos si es como, digamos, una reflexión que quiere hacer Lutero o simplemente un dato meramente anecdótico, pero es muy cierto, ¿no? La teología de la cruz puede causar irritaciones complicadas, pero como dijimos, la teología de la cruz y la teología de la gloria tienen que ver con el conocer a Dios. Será irritante, pero es la forma en que podemos encontrar la vida, conocer a Dios. El otro camino nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos. Pero claro, tampoco hay que pensar, bueno, todos esos que han oído, dejado que les endulcen el oído a los teólogos de la gloria, esa gente ya está en los quintos infiernos. No, siempre Dios en su infinita misericordia sigue encontrándonos en nuestros dolores, porque si no logramos ver su rostro de amor, estamos en sufrimiento. Encontramos nuestra propia cruz, en nuestra propia desorientación tenemos también la cruz. Y bueno, en su providencia terminamos los seres humanos en nuestra gran mayoría aferrándonos a esa cruz.
porque no nos queda otra. Todos los demás caminos vemos que uno puede ir viendo cómo se pueden ir colapsando, ¿no? Cuando las cosas cuando la vida nos sonríe, puede ser que pareciera que uno tiene más fuerzas, pero cuando enfrentamos la realidad del dolor, es lo que nos queda. Y ahí sí, ahí, justo ahí, va a estar Dios. Y va a estar Dios no como el juez que está sentado en el trono. Va a estar Dios abriendo sus brazos para recibirnos, con amor maternal. ¿Sí? Es ahí en el dolor, en esa realidad tan humana, de la cual nadie escapa, donde encontramos a Dios. Y eso es lo que nos dice la teología de la cruz. ¿Quieres conocer a Dios? Bueno, está la cruz, y solo la cruz. Ahí sí que no hay, no hay alternativa. Es en el rostro de la cruz que encontramos a Dios. A veces no nos damos cuenta que lo estamos viendo, pero está ahí y nos está abrazando también, ¿no? Eso Profe, también es cierto. esto tiene un poco también como que ver, que más allá de que sea algo como incómodo y engorroso que nadie quiere, obviamente, mirar la cruz como y cuando dice que tomemos nuestra propia cruz para seguirle, pero también creo que yo que hay el consuelo como de que Dios no le da más peso de lo que pueda soportar uno, ¿no? Bueno, eso sí, eso también lo dicen las Escrituras. Por eso. Es cierto, en nuestra vida cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Y si uno se pone a mirar cosas, y fíjense cómo también el sufrimiento, y esto para nosotros que somos latinoamericanos, cómo el sufrimiento también puede ser cuando está despojado de la cruz y cuando simplemente es utilizado como una bandera. El sufrimiento también puede ser un instrumento de dominación y totalmente no salvífico. Piensen en el arte eclesiástico, y sobre todo ustedes los argentinos, que pueden darse un paseo hasta sus provincias norteñas, Salta, Jujuy, ¿no? Y si quieren cruzar la frontera, ir a Bolivia o a Perú, y vean los cristos de esas iglesias, de esas iglesias del tiempo, de los tiempos virreinales, y van a ver cristos terriblemente demacrados, no son como los cristos de Europa, que de repente uno ve unos cristos que sufriendo, con laceraciones y dolorosos. Son cristos además de la flagelación, están demacraditos, son chupados, terribles. Y claro, porque es un instrumento para a los pobres indios que los mandaban a trabajar a las minas del Potosí. ¿Qué se creen? ¿Que esos indios pobres estaban rosaditos y gorditos? No, sufrían como unos condenados. Y claro, les tenían que exhibir un Cristo que haya sufrido más que ellos. Y no es una cosa de cuantificar sufrimientos, porque cruces en la humanidad, en la historia de la humanidad, han habido terribles. Y quizás hasta la del Señor no fue de las más terribles de la historia. Porque no es cosa de cuantificar, a ver, cuántos azotes te di. La cosa es poder ver en la cruz el rostro de Dios. Y no es ese Cristo desmacrado para justificar. No, vos seguí trabajando en la mina, que después el Señor te va a llevar a su cielo. Él sufrió más que vos, ¿no? Y también no tiene que ver justo ahora con la cruz, pero si uno mira las imágenes también de las vírgenes, cargadas de pedrería, claro, hay que transmitirles también, Nuestra Señora es mucho más rica que cualquiera de las princesas incas. Que quede claro. Acá está el verdadero poder. Miren a Nuestra Señora. Es mucho más poderosa que cualquiera de los poderosos del Tahuantinsuyo. El arte eclesiástico también puede estar al servicio de la dominación del otro. Así que hay que ser muy cuidadoso de cómo la teología de la gloria
y la seducción del poder se pueden colar hasta en los lugares más insospechados. Ingrid. Sí, que cuando estabas hablando de eso me acuerdo en misiones, que estuvieron las misiones jesuíticas y todo, hasta el día de hoy están unas esculturas de santos y Jesuses y dioses y vírgenes que por atrás son huecas. Entonces lo que pasaba era que los jesuitas se metían en estas culturas y les decían a los guaraníes, nuestro Dios está acá hablando con vos, ¿cómo no nos vas a creer? Esta viva imagen hablando con vos, y es algo que te remarca. Bueno, a veces uno tiene que revisar las prácticas catequéticas, no vaya a ser que estén un poquito contaminadas, ¿no? Pero bueno, en cada tiempo han habido cosas y ojo que estas cosas se siguen usando, ¿no? La manipulación, y justamente la cruz, la teología de la cruz es renunciar a todo intento de manipulación de Dios, por supuesto, además porque es una insensatez, porque Dios no es manipulable, pero también del prójimo, ¿no? El teólogo de la cruz no puede manipular a su prójimo por la sencilla razón de que tiene que ver, que es en el rostro del prójimo, en las cruces y los crucificados del mundo, donde encuentra a Dios. Entonces sería salivarse su propio asado si queremos manipular a nuestro prójimo. En fin. Bueno, ven, esto es la teología de la cruz. Y poder discernir y usarla como herramienta. Lo que dije que al principio lo quiero recalcar. Teología de la cruz no es un capítulo del libro de teología. Teología de la cruz es una herramienta. Es algo que nos tiene que ayudar a discernir por qué camino voy, ¿no? Y bueno, y con la certeza que el camino de la teología de la cruz es el que me lleva al rostro del Dios de amor. Es el que me lleva a la vida. El otro me va a llevar al... no sé a dónde, pero bueno, por las dudas mejor no ir. En fin. Bueno, alguien puse de domesticación, sí, por supuesto, ¿no? La teología de la cruz jamás es una teología que va a buscar domesticar. La teología de la cruz es una teología que va a desnudar la realidad humana, la va a exponer, ¿no? Porque la cruz hace eso, ¿no? El Cristo cuelga desnudo de la cruz, ¿no? Ya no queda nada para ocultar, está todo lo que hay ahí expuesto a la burla, expuesto a la crítica, ¿no? La teología de la cruz jamás domestica. Es más, si se la quiere domesticar, deja de serla, deja de ser sí misma, ¿no? Veo que por ahí en el chat es el último bloque, el de las buenas obras y las adiáforas, ¿no? Ahí podemos discutir la parte de liturgia y cómo adorar, pero quédense tranquilos, ¿no? No hay una forma canónica de adorar. Puede haber consenso, que la iglesia diga, bueno, nosotros como iglesia utilizamos esto, y está bien, ¿no? Y tiene que ver con un juego de respeto, pero no porque es voluntad de Dios, ¿no? Eso también es otra cosa muy linda usar, ¿no? Es la voluntad de Dios para justificar la propia voluntad de uno, ¿no? No, es la voluntad de Dios, hermano, hermana. Va a tener que ser así, ¿qué se le va a hacer? Bueno, no, eso no es la cruz. Ahí no está la cruz de Cristo presente. Estamos nosotros. Está el ego humano, no, nada más, ¿no? Y eso es lo que la herramienta de la cruz nos permite discernir. ¿Dónde está el ego humano y dónde está Dios? ¿No? Por eso es una herramienta importantísima. Bien. No sé, alguna otra cosita, algo que se me haya quedado en el tintero. Perdón, porque yo a veces Perdón,
Tal vez Octavio hacía algo breve con Dime. lo que habíamos conversado sobre la Torre de Babel como modelo de Ah, teología, ¿no? Por ahí así, algo breve y por ahí revisar la actividad de esta semana. está bien. Bueno, sí, esto fue una charla que tuvimos con Hernán. Qué interesante. Recuerdan todo el relato todos recuerdan el relato de Babel. Eh, es el intento del ser humano de llegar a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a construir, a consecuencia del diluvio, vamos a construir una torre tan alta que llegue a los cielos, ¿no? Es el intento, es ese camino, el camino de la teología de la gloria, este camino que en la tesis, en la 19, en la 20, nos habla que por ese lado no se llega a Dios. Quiero yo, ladrillo sobre ladrillo, llegar a Dios. ¿Qué es lo único que consigo con eso? ¿Cuál es el resultado de Babel? La confusión y que cada uno se vaya por su lado. No se logró otra cosa, ¿no? Esos intentos nunca llegan a buen puerto. No puedo. Va a ser Dios el que va a venir, ¿no? Que ese es justamente lo que viene un Dios que viene al ser humano, que lo capacita para poder tener, recuerden, ahora que nos quedan unos poquitos domingos para Pentecostés, ¿no? Un Dios que permite que ese Pedro que habla, toma la palabra, todos podemos entender, porque Dios se hace presente, porque Dios se ha encarnado, porque Dios ha venido, porque Dios se ha revelado. Es ese mismo Cristo que ha muerto en la cruz, ¿no? Ese camino de Dios hacia el ser humano, es el camino, es Él el que viene. Cuando uno quiere trepar, no llega. Dios los bajó de un ondazo, en pocas palabras. No es una forma muy bíblica de describirlo, pero bueno, Dios los bajó de un ondazo y lo único que lograron fue desparramarse, perder la unidad. En Cristo, en la cruz, y fíjense, en la cruz podemos volver a encontrar la unidad, podemos reconciliarnos. Porque eso es lo que clama la cruz, como dice Pablo a los Corintios, reconciliaos con Dios. Entonces, ahí se da la reconciliación, se da el amor, se da la vida, en la cruz. En otros lados no, porque en otros lados vamos a tener unidad en la medida que todos piensen como piensa el líder, ¿no? Bueno, sí, algunos lo logran, ¿no? Y lo pueden sostener mientras tengan fuerza. Eso se puede. Con bayonetas se logra mucho, ¿no? Y bueno, y hay gente que se puede sentar sobre bayonetas, ¿es cierto? El problema es cuando se empiezan a retirar las bayonetas y queda una sola. Ahí se vuelve problemático. Así que el poder hay que tener cuidado, hay que tenerlo siempre y no perderlo nunca, porque si no, se complican las cosas. ¿Qué le pasó a estimado Pastor Hernán? Me tentó acá el pastor, el que está escuchando la clase, me tentó porque se empezó a reír. Manda saludos, el pastor. Bueno, retribúyale. Muchas gracias por la clase, dice. Bueno. Bueno, dice que le queda una pregunta, pero va a ser para otro momento. Bueno, pero bueno. Dígale que pregunte cuando guste, que con mucho gusto. La próxima, ahí vamos a ir a un punto importantísimo, ¿no? Ahí sí ya nos vamos a poner en onda de teología más plomiza. Es la justificación por la fe. Creo que ese es el título del bloque, ¿no? O no me acuerdo cómo se titulan, están en la página titulados los bloques, ¿no? La justificación, simplemente. La justificación, no, menos mal, es mucho más agradable ese título, ¿no? Porque si no lo otro parece muy... y a veces es solamente más ruido que otra cosa. Ahí nos vamos a encontrar con el centro de la fe. Ahí esa doctrina
la doctrina de la justificación, van a decir nuestras confesiones que es el artículo sobre el cual se sostiene la Iglesia o se derrumba. Así que fíjense que es central. Más que central es fundamental, que es distinto, pues es el fundamento. Sobre eso se sostiene y sin eso se desparrama. Así que ya están colgados los textos, ¿no? ¿O no? No, tenemos esta semana para el foro de actividades de este bloque. Está. Y el jueves próximo están los textos de la clase de la justificación. Bien. Así que, bueno, y ahí sí vamos a empezar. Les voy a pedir que están, no sé si, creo que no se van a colgar, o sea, siempre nos vamos a remitir, acuérdense que Confesión de Augsburgo y catecismos, que los vamos a citar, que los vamos a tener que leer, no siempre van a estar en la unidad del caso, porque ya fueron publicados, pero siempre los vamos a manejar, hay que pasar hoja de atrás para adelante, ¿no? En este vamos a colgar otra de los textos confesionales, los artículos de Esmalcalda. Ahora sí vienen por primera vez, Esmalcalda va a ser colgado, que es otro texto interesante. Ese sí es un texto luterano, como dijimos la otra clase, y bueno, vamos a trabajar esto, la justificación. Y vamos a ver cómo vamos a volver de vuelta a hablar de el camino de la teología de la gloria, el camino de la teología de la cruz, porque esta va a ser nuestra herramienta. Lo de hoy es una herramienta de trabajo para siempre, ¿no? Y vamos a empezar a mirar esto de ley y evangelio. Después, en otra unidad más adelante, vamos a ver la otra parte, los dos regímenes en los cuales vivimos, ¿no? Y en los cuales Dios actúa. Y estas son las cosas estas sí son las cosas que nos hacen luteranos, ¿no? Estas son las formas del pensar luterano y estas son las formas que nos permiten, y vuelvo a insistir, las cosas que como luteranos decimos, hacemos, ¿no? Las ideas que sostenemos en lo público vienen de estas cosas. No vienen por capricho ni por moda, tienen fundamento, ¿no? Y los fundamentos son estos. Nuestro paquete de herramientas es teología de la cruz, distinción ley y evangelio, no mezclar ley con evangelio, y los dos regímenes. Si uno tiene ese paquete de herramientas y lo tiene bien afinado, va a poder enfrentar todo de una manera luterana. Bueno, si uno la quiere enfrentar de otra manera, también está libre, búsquese otras herramientas, pero nuestra caja de herramientas trae ese set. Así que la próxima, entonces, nos metemos con este artículo fundamental de la fe, la justificación. Bien, no sé si queda algo más. Si no, les deseo buena semana. Esperen, a mí me va a costar un poquito abrir para poder ver las preguntas. A ver. ¿Querés que las lea, Octavio? Léemelas, porque si me pongo a buscarlos voy a hacer un mamarracho y cerrar el Zoom. Soy capaz de eso también. La primera es, en las tesis que se han señalado de la disputación de Heidelberg, Lutero presenta dos caminos para conocer a Dios. ¿A qué Dios conduce cada uno de ellos? Relacionándolo con los otros textos y la clase sincrónica, ¿por qué la cruz es central para nuestra fe? Esa es la primera pregunta. La segunda, Martín Lutero rechaza la teología de la gloria, desarrolla y explique algunos de los argumentos de Lutero con los que tenga mayor afinidad. Bien. Lo que sí, les pido que presten mucha atención a la nota que está puesta. La respuesta, un mínimo de 100 palabras y un máximo de 150. ¿No? No son respuestitas así simplonas, tienen que tener su argumentación, pero tampoco son tratados, ¿no? Son simplemente respuestas para un foro, es eso, nada más que eso, ¿no? Y no se olviden de reaccionar, porque eso también es parte cuando tenemos que calificar, tomamos en cuenta si se ha reaccionado,
pero con contenido, ¿no? No decir, ay, qué lindo lo que dijiste. O si uno quiere decir, no estoy de acuerdo, siempre en el marco del respeto con lo que decís, tiene que decir por qué no está de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que hace poner en juego nuestra, bueno, o mejor dicho, eso es hacer teología. Eso es hacer teología, ¿no? Aunque sea una respuesta de 125 palabras, eso es hacer teología, ¿no? No es escribir obras y obras como un escritor compulsivo como era Lutero, ¿no? Que hay poca gente que sea así tan compulsiva para escribir como lo fue él, pero que hay en otras ramas también los hay, pero no todos son así, pero eso sí, el reflexionar, el poder argumentar, eso es hacer teología. Bien, gente. O sea, Octavio, vos podés, o sea, yo puedo decir que no estoy de acuerdo si reacciono a una pregunta y tengo que tener argumento por qué no estoy de acuerdo. Sí. Y tiene que ser un argumento teológico, por supuesto, no porque no me ha gustado tu cara. ¿Qué podría ser? Pero si uno la disimula con un buen argumento teológico, bueno, es válido y va a obtener buena nota y todo. Pero sí, la idea es eso, reflexionar, porque la teología se construye de esta manera. Y eso también es una cosa muy importante a tener presente, no tiene que ver con el tema de hoy, pero la teología, eso lo vimos en la primera unidad, es una herramienta de la iglesia. Está al servicio de la iglesia, ¿se acuerdan? Eso es lo que dice Tillich. Es un servicio de la iglesia. No es un asunto de personas solas, ¿no? Se hace en comunidad, chiquita, grande, más o menos, muy brillante o más o menos, o poco brillante, no importa, pero se hace en la comunidad. De hecho, y eso se ha tenido muy presente a veces, aunque parezca, por ejemplo, un gran pensador como fue Santo Tomás de Aquino, que bueno, aunque ha cobrado en las tesis de Lutero, pobre, fue un gran pensador, no cabe duda. Él, que era otro escritor compulsivo también, no estaba solo, siempre andaba, tenía por lo menos la compañía de 2 hermanos de la orden. ¿Por qué? Porque no podía estar solo, tenía que estar en comunidad. Siempre las personas tienen que estar en comunidad para poder hacer. Pues la soledad no nos puede jugar, es muy peligrosa la soledad, ¿no? Porque uno empieza a pensar que su propia voz es la voz de Dios, ¿no? Y eso es un peligro fiero, de que la teología de la cruz nos ayuda a conjurar. Nuestras voces son peligrosas. Solo en la cruz. Mi voz no, la cruz sí. En fin. Si no hay nada más que les parezca, alguna pregunta sobre las consignas, ¿están claras? ¿Les parece que hay que hacer alguna aclaración? Si no... Bueno, parece que estamos, ¿no? Entonces, no se olviden de los tiempos, porque también esto tiene sus tiempos para cumplimentar. Y con esto les deseo una muy, muy bendecida semana. Y bueno, nos reencontramos, aunque el quinto domingo que hubo creo que nos dejó medio... A mí me desacudió, pero ahora supongo que no va a haber más estas locuras, que va a ser un jueves el otro, y ahí ya uno entra a caminar con el paso bien acompasado. Les deseo una bendecida semana, que tengan un lindo domingo. Después, muchas gracias. Ya nos vamos a encontrar más cerquita de Pentecostés la próxima. Gracias, Octavio, por la clase. Muchas bendiciones, gente. Un placer estar con ustedes. A todos, a todas. Chao.